Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero felicitar a la comisión y a los integrantes de la comisión por el trabajo que hicieron. Realmente, como decía el diputado Blanco, expresaron la pluralidad de los integrantes, que estaban todos los bloques allí, en un trabajo serio, en un trabajo que no buscó imponer una posición con relación a este tema. Y además, creo que esa comisión, desde su inicio, puso algo que faltaba en la provincia de Santa Fe, que era la preocupación por el problema, darle una centralidad desde la política. Porque no aparecían en el horizonte nadie que se quisiera ocupar de este tema cuando es un tema tan trascendente para la provincia de Santa Fe. Pero luego vino el decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo, el 522 del 2020, del presidente de la Nación, que realmente sorprendió a propios y extraños. Queda en el terreno de las especulaciones, es decir, si lo sabía el gobernador o no lo sabía, el ministro, quiénes lo sabían. Pero lo cierto es que sorprendió por muchos motivos. Y para mí, para no extenderme mucho, el motivo más importante por el cual sorprende es por la gravedad de lo que significa esta decisión política y la trascendencia institucional. Debemos decirlo con toda claridad. El decreto de necesidad de urgencia dictado por el presidente es inconstitucional. El Poder Ejecutivo de la Nación no tiene facultades para dictar un DNU para intervenir Vicentín. El Poder Ejecutivo Nacional no tenía ningún fundamento para hacerlo y eso puede leerse en los considerandos. El artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional no lo habilita para dictar un DNU sobre este tema. No había ninguna urgencia. El Congreso estaba funcionando. No había ningún motivo social ni político que lo habilitara. Por eso nos parece realmente muy grave que naturalicemos esta decisión y que ahora la demos por hecha, por indiscutida. Cuando muy por el contrario, sea Vicentino, sea la que sea, no podemos aceptar que el presidente de la Nación intervenga de ese modo y atropelle el derecho de propiedad y de ejercer una industria ilícita a ninguna empresa argentina. Este DNU en algún punto parece fundarse en la Ley Nacional de Expropiaciones, pero tampoco allí encuentra fundamento que lo legitime. Realmente, cuando se alude a la ocupación temporánea normal de la Ley de Expropiaciones, no puede admitirse que exista en este caso alguna de las causales que la ley prevé. Realmente no se da una situación anormal, inédita, urgente, que habilitara la intervención del Poder Ejecutivo Nacional. A mí me parece muy grave lo que ha ocurrido, porque esta decisión implica no solo violar el derecho de propiedad y de ejercer industria lícita de una empresa, sino también que el Poder Ejecutivo se arrogue causas judiciales en trámite, porque ese era el meollo de la cuestión. Acá estábamos con un proceso concursal en trámite y la Ley de Sociedades admite la posibilidad de la intervención de la empresa, que debe ser siempre solicitada ante el juez. Y acá había un juez de la causa. Pero esto que parece solamente la argumentación jurídica, creo que lo que hace es exteriorizar el problema político que había aquí. Que no se le dio la dimensión al problema social que implica el concurso de esta empresa. De ningún modo nosotros sostenemos una defensa a ultranza de la propiedad privada. Sabemos perfectamente que no es un derecho absoluto y que debe ceder siempre al bien común. Pero este no era el caso para justificar semejante medida por parte del presidente de la Nación. Todo lo contrario.
Creo que en un país que se precia de ser federal, lo primero que debe respetarse son las instituciones locales. Esto estaba ocurriendo y ocurre en la provincia de Santa Fe, que tiene sus propias autoridades designadas por el pueblo de la provincia de Santa Fe. Se trata además de un problema que está judicializado, es decir, que está interviniendo el Poder Judicial. No podemos admitir esa intromisión y esa violación del principio de división de poderes como lo han hecho. Mucho menos cuando ni siquiera estaba ingresado el proyecto de ley de expropiación, ni hablar que aprobado, que era la única forma de justificar la intervención. Entonces estamos discutiendo aquí un proyecto de expropiación que no existe todavía, que se hace para disimular una medida como la que se ha tomado. La intervención realmente no era el camino. Y creo que esto, lejos de traer alivio a la preocupación que se vive en Santa Fe, lo que ha traído es más preocupación. Porque si algún ingrediente le faltaba a este problema tan complejo, era que le agreguemos la inseguridad jurídica. ¿Qué tranquilidad pueden tener ahora los productores, los trabajadores, si vemos que un poder ejecutivo de la nación hace lo que quiere? Si no se respeta la Constitución, si no se respeta la división de poderes. Realmente este punto nos parece inaceptable. Los argumentos sobre soberanía alimentaria realmente son pueriles. Solo muestran el desconocimiento que tenían sobre la empresa y sobre la realidad que esa empresa implica en la provincia de Santa Fe. Por supuesto que el problema es muy grave y requiere que todos, absolutamente todos, nos pongamos a trabajar para buscar soluciones. Pero insistimos, para nosotros ese no era el camino. Una empresa como esta que adeuda más de 1.400 millones de dólares, 1.419 informe del Banco Nación. Bueno, a mí me da un poco más. Bien. Claro, si quiere 99.345 millones de pesos. Ese es el número, otra cotización del dólar. Bien. ¿Implica esto la gravedad de la situación que está atravesando la empresa? Pero insisto, es verdad que la mayor parte de la deuda está concentrada en las entidades financieras, pero si vemos que los productores tienen el 71,8% de la deuda, no de la deuda, sino de cantidad de acreedores, y son solo el 25,8% de la deuda, vemos la importancia que hay que darle al impacto que genera cualquier medida que se tome. Por eso rescato las palabras del diputado Blanco cuando habla de darle importancia a la provincia de Santa Fe en la solución de este tema. Nosotros lo vimos de un principio y lo planteamos. Es más, planteamos incluso que había que analizar con mucho cuidado el concurso preventivo para que esto no pasara por una simple solución de escritorio de un juzgado. Incluso veíamos con preocupación la erradicación del concurso en la ciudad de Reconquista, que no contaba ni con los elementos y ni la infraestructura suficiente para atender este concurso, y además cuando la mayoría de los acreedores estaba en el sur de la provincia de Santa Fe. Entendemos entonces, señor presidente, que la solución no pasa por recetas mágicas que quieren traer desde el Estado Nacional, desde esa visión centralista. El problema es muy complejo, pero todos debemos participar para la solución, para colaborar en ella. Lamentablemente, pareciera como que no hay una vuelta atrás, que necesariamente tiene que ser el Estado el que intervenga. Lo que va a significar, como decía el diputado González,
que todos los argentinos tengan que poner dinero para comprar una empresa. Esto implica de alguna manera desoír o desatender todas las gestiones que se venían realizando, incluso desde el ministerio a cargo del ingeniero Costamaña, para buscar soluciones entre el deudor y los acreedores. Había muchas líneas de trabajo puestas para buscar una solución. Quizás haya ahora una puerta abierta a una solución distinta a la expropiación, que nosotros entendemos que no va a traer más solución, sino que va a traer más problemas. Quizá la solución pueda venir de una empresa mixta, quizá la solución pueda venir de un acuerdo con los acreedores que satisfaga sus intereses. Nosotros debemos velar por el interés de los trabajadores, por el interés de los productores, de las cooperativas, porque ellos son los que más sufren esta situación. Pero para hacerlo debemos ser responsables y debemos ser muy prudentes. La medida del Poder Ejecutivo, insisto, no es el camino y no es la solución. Desde nuestro bloque vamos a acompañar cualquier iniciativa que ponga en el lugar que deben estar los intereses de los santafesinos, los trabajadores, los productores, las cooperativas, las pymes, los proveedores de servicios, porque sabemos que ellos son los que inician esa rueda para que se ponga en movimiento, porque son los que entregan el grano a la empresa. Y la decisión no puede tomarse solamente mirando la perspectiva de un acreedor financiero, más allá de que ese acreedor sea el Banco Nación. Debe hacerse atendiendo a toda la realidad. Y para que esto ocurra tenemos que estar presentes como santafesinos en la búsqueda de esa solución. No podemos dejar que esto se desplace al Congreso Nacional, más allá de que tengamos representación parlamentaria en la Cámara Baja y senadores en la Cámara Alta. La solución tiene que venir desde aquí, desde la provincia, el Ejecutivo, el Legislativo, los productores, los trabajadores, las empresas, las cámaras, las cooperativas, todos ellos. Por eso, señor presidente, valoramos el trabajo de la comisión y todo lo que tiene proyectado hacer. Valoramos el informe porque ha sido realmente muy interesante la información que han recabado, que no hace más que reafirmar lo que estamos diciendo. Y dejamos sentada nuestra preocupación frente a esta decisión del Poder Ejecutivo de la Nación, la que, repito, rechazamos enfáticamente porque nos preocupa que se convierta en un antecedente de futuras decisiones similares. Muchas gracias, señor presidente.